una vez más en su programa Entonces ¿qué? Y le doy la más cordial de las bienvenidas y agradeciéndole el favor de su atención. Hemos estado platicando acerca de la sexualidad en todos los programas que nos anteceden y bien, estamos en deuda con usted porque sigue otro tema que hemos tocado de pasadita y hablamos sobre este continuo de la sexualidad y la búsqueda de objeto en lo que sería la heterosexualidad y luego la bisexualidad y luego la homosexualidad y falta también lo que sería el transgénero. Y de hoy vamos a hablar transexual, transvestis y transgénero. Y bueno, para ello, pues nuevamente con mucho gusto se presentan con ustedes unos buenos compañeros y amigos y expertos en la materia. Licenciado Roberto Montano, bienvenido. Gusto, Víctor. Encantado. Estar aquí. Y es un honor para mí tenerlos aquí con todo, tanto conocimiento y su gran disposición. Gracias. Licenciado Iván Reyes Alcalá, muchísimas gracias. Gracias. Ya son artistas exclusivos de Entonces ¿qué? y TV UGED, ¿verdad? Con gusto. Qué bueno. Transgénero, Roberto. Fíjese, amable público televidente, cómo es curioso que pues se nace hombre y se nace mujer y no basta. Hay gente que de alguna manera con todo el rol de lo que sería socialmente y biológicamente determinado como hombre y se siente mujer. ¿Qué podemos hablar de todos estos temas para iniciar, Roberto? Fíjate que antes que nada, pues agradecerte. Sigue siendo un tema que genera mucha polémica, que genera mucha inconformidad en algunos sectores. Y por supuesto, al momento de que nosotros hablamos de esas manifestaciones, hablamos de condiciones. Eso tiene que quedar muy claro, ¿no? O sea, ni siquiera son ideologías, ni es forma de pensar de alguien. Son condiciones que viven personas, ¿no? Entonces, partiendo de eso... Y que nos toca describir aquí, ¿verdad? Exactamente, que nos toca describir y dar a conocer un poquito a la gente. El otro día estaba viendo datos estadísticos de la transexualidad. Fíjate, en Estados Unidos se registran en 3,000 y 6,000 operaciones de reasignación de género, que vulgarmente conocerías como cambios de género, ¿no? Pero se estima que en el mundo aproximadamente habría entre 30,000 y 60,000 personas con la necesidad o la intención de cambiar su físico, ¿no? Entonces, pues bueno, partiendo de esto, creo que es importante pues definir algunas cosas. Por principio de cuentas, el género es una cuestión cultural, donde nos asignan ciertos roles y está determinado por tres características. La primera es la asignación, que tiene que ver con nuestro fenotipo, con nuestro cuerpo. Si naces con pene, si naces con vagina, eres niño o niña respectivamente, ¿no? Eso es una asignación. Te dicen, tú vas a ser hombrecito, tú vas a ser mujercita. Los hombrecitos hacen esto, las mujercitas hacen aquello. Luego viene el rol de género. Entonces las niñas se portan de esta manera y los niños de esta manera. Y después de eso, hay un componente que es muy individual de cada persona, que es la identidad. O sea, yo qué tanto me identifico con esto que me dijeron que soy. Entonces ahí es donde empiezan muchas cuestiones de los transgéneros. Pues al final fue la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con los transgéneros? Pasa que hay una disociación o una marcada disgusto de los roles que me establece la sociedad para comportarme como yo quiero. Entonces, a mí me dijeron que como hombre tendría que usar pantalones, dejarme crecer el bigote, no pintarme la boca, etc. Pero a los transgéneros, todos estos roles establecidos no están de acuerdo, no les genera satisfacción ni congruencia. Entonces, lo que hacen es vestirse y comportarse justamente del sexo contrario. Lo interesante de eso es que no tiene nada que ver con la orientación sexual, fíjate. Mucha gente lo asume, ¿no? Dice, pues veo a un transgénero, a una persona transvestida, y lo asumen como que es homosexual. No necesariamente, que también va a ser interesante a lo largo del programa hablar del transvestismo como una expresión comportamental, que no es lo mismo que un transvesti, que un transgénero, que un transexual. La diferencia con el transexual es que el transexual biológicamente ciertamente nace con un fenotipo, con un pene, una vagina, pero él no está a gusto con su cuerpo. O sea, definitivamente es su cuerpo lo que le genera la dificultad de integrarla, ¿no? A diferencia del transgénero, que nada más son los roles sociales. Entonces, ahí ellos sí buscan transformar su cuerpo. Generalmente los transgéneros no tanto o no siempre.
Ok, Iván, en el transgénero dice Roberto muy puntualmente que no necesariamente se es homosexual, y hablando genéricamente con respeto al público y todos nosotros pensamos que son homosexuales. ¿Cuál es la diferencia? Sí, bueno, yo creo que es importante, ¿verdad?, aclarar un poquito ese tema. Veíamos, ¿verdad?, y debemos ahondar, de ¿verdad? ahondar en ese tema, sí, precisamente. Hay quienes la orientación homosexual o heterosexual la definen, ¿no?, la catalogan o etiquetan hasta cierto punto a partir del fenotipo que tiene el sujeto. Es decir, si nació con pene y le gustan los hombres, es homosexual. Si nació con vagina y le gustan las mujeres, es homosexual. Si tiene pene y le gustan las mujeres, entonces es heterosexual. Y por ahí va el asunto, como generalmente se tiene la creencia, ¿verdad? Yo creo que es importante, y lo que mencionabas tú ahorita, la identidad es fundamentalmente lo que va a definir si es una orientación de esta persona homosexual, bisexual o heterosexual. Bueno, el bisexual no hay tanto problema, ¿verdad? Quien sea, pues, puede compartir relaciones con hombres o con mujeres. Pero dentro de una persona que se siente y que se identifique como mujer y le gustan las mujeres, estamos hablando de una orientación homosexual. De una persona que se vive y se siente como mujer y le gustan los hombres, es una persona heterosexual. Entonces cabe mencionar y hacer el hincapié en esta parte porque la homosexualidad, la orientación sexual, no la va a definir el sexo con el que se nace. Se va a definir a partir de cómo se siente el individuo, de la identidad que nos hablaba Roberto, que tiene, que se vive el sujeto. Entonces, esto llega a ser un poquito complicado y entonces empieza como a reburujarse un tanto. ¿Por qué? Porque entonces si nosotros habláramos, por poner un ejemplo, de una persona que nace con un fenotipo de femenino, es decir, con vagina, y ella se siente hombre, entonces es él, no es ella. Si le gustan las mujeres, entonces esta persona es heterosexual. No porque esté definido por su fenotipo que nació como una mujer, sino por lo que ella se siente y cómo se vive. Y si ella se vive como hombre, a pesar de haber nacido con otro fenotipo, va a buscar una mujer. Así es, porque él se siente hombre y de hecho es él, ¿verdad? A veces cometemos el error de decir ella, nada más porque nació con determinado fenotipo. Sin embargo, esa persona se siente él y nos seguimos dirigiendo a esta persona como ella, como ella y como ella, siendo que esta persona se siente él, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante puntualizar eso en primer momento. La orientación va a ir independiente del sexo con el que se nace o con el que se asigna, ¿verdad? Como también lo mencionaba Roberto. Va a partir entonces de cómo se siente y se vive la persona. ¿Sí? Debe de ser esto un choque para la persona que lo vive, porque todo está indicado de que sea hombrecito o sea mujercita. Claro. ¿Qué sentimientos emergerán en el niño y en el joven que está viviendo un transgénero? Porque se nace con un aparato social y biológico, de alguna manera, para ser hombre, y resulta que no. ¿Qué sentimientos emergen en las gentes así que están? Mira, primero hay que aclarar que los transgéneros no siempre tienen dificultades en aceptar sus genitales. O sea, los transgéneros pueden vivir aceptando que tienen pene, que son hombres, pero que les gusta hacer cosas de mujeres, vestirse de mujeres, ¿no? Esos son los transgéneros. Entonces, generalmente a lo que ellos se enfrentan con mucha frecuencia, pues eso es un rechazo y a un desconocimiento, ¿no? Entonces, estos miedos que provoca lo diferente, provoca siempre el aislamiento. Es algo que se vive. Aquí, siempre que una persona tiene alguna ideología o alguna condición diferente a los demás, el primer sustento va a ser la familia. El primer acercamiento interesante de cómo les va a ir a los transexuales y a los transgénero es su propia familia. Si de pronto un transgénero nace en un núcleo familiar muy rígido, heterosexual, híjole, pues está ahora sí que pronosticado una tormenta ahí en su casa, ¿no? Se las va a ver negras, ahora sí. Y generalmente es el rechazo lo que más viven ellos. Sin embargo, fíjate que una característica como bien interesante también es que pese a todo el rechazo y
al intentar encajar, siempre quedan huecos. O sea, nunca quedan satisfechos con el intentar encajar. Y esa es una característica de los transgéneros y de los transexuales. O sea, en realidad, por más que intentan, nunca se sienten integrados. O sea, quedan inadecuados. Se sienten inadecuados. Así es. Ok. Roberto, entonces, ¿cómo podemos poner las diferencias o qué camino se sigue, si es que es así? Tú acláranos, por favor, entre transgénero y transexual. Claro. Mira, fundamentalmente una persona que nace transexual nace en un cuerpo equivocado. Su cerebro es de un sexo. Por ejemplo, vamos a suponer que una persona nace biológicamente hombre, pero su cerebro, sus hormonas, mucha de su información genética es de mujer. ¿Sale? Okay. Pero su expresión, sus órganos externos son de hombre. Entonces, cuando él de repente tiene conciencia de sí mismo, se ve al espejo y dice, yo no soy esto, yo no estoy de acuerdo con esto que está aquí, ¿no? Hablando de, no nada más de los efectos primarios, ¿no? Que son los genitales, sino también de los secundarios. Barba, bigotes, esto no es mío, ¿no? Entonces, básicamente la definición por tradición de los transexuales son personas atrapadas en un cuerpo que no les corresponde. El problema es el cuerpo. El cuerpo no está ad hoc a lo que yo soy. Entonces, por eso decía bien, y lo decía Iván, es que yo soy mujer, estoy atrapada aquí, ¿no? En este cuerpo de hombre. Pues a mí lo que me interesa es cambiar el cuerpo, porque yo soy toda una mujer. Y ahí es donde se pone interesante, porque va a venir Morgana, un evento que se va a tener próximamente el 28 de agosto, ojalá puedan asistir, es una transexual, que aparte es opereta, y va a proyectar un cortometraje, va a estar súper interesante. Y el asunto es comprender que ellos generalmente lo que buscan es una reasignación del cuerpo, ¿no? Y en esta reasignación es bien interesante lo que decía ahorita Iván, porque, por ejemplo, esta chica Morgana siempre fue mujer, hizo todo lo necesario para transformarse en una mujer, y de repente tiene una novia que es mujer. Entonces es una transexual homosexual. Y luego la gente dice, oye, a ver, pero pues, si le gustan las mujeres, ¿para qué se cambia de sexo? Porque no tiene nada que ver la identidad de género, cómo me siento yo conmigo mismo, hombre o mujer, con mi orientación o inclinación o preferencia sexual. Qué interesante, porque allá afuera, el público, todos decimos, son mañosos, o qué traen, y detalles, y es algo formalmente, vamos a decirle, natural en ellos, claro, ¿verdad? Y que andan en una búsqueda de sentirse bien con lo que perciben y con lo que sienten de ellos mismos. Yo creo que por eso es importante la intervención que hacías, ¿verdad, Roberto? De poder identificar y hacer la diferencia entre esos diferentes elementos, entre orientación, entre identidad y entre el sexo asignado, ¿verdad? Que es básicamente con el que se nace por fenotipo, pero no por cómo se siente el individuo, ¿verdad? ¿Cuál sería la mejor actitud de los padres frente a una demanda de un hijo con estos sentimientos y pensamientos, Iván? Mira, yo creo que lo principal que podría yo recomendarles a padres que nos estén viendo en este momento y que después puedan pasar la información, la primera parte que tiene que hacer las personas cuando se presentan ante esta situación debe de ser informarse. Antes de juzgar, antes de sentirse mal, antes de buscar al psiquiatra, al psicólogo, al religioso, al chamán, a quien sea, es informarse. Buscar a una persona especialista, un sexólogo, una sexóloga, un psicólogo formado también en el tema, y se informe. Una vez que tenga información, va a abrir el panorama en muchísimos aspectos. Va a poder, poder elaborar esta información de manera más adecuada, va a poder poner sus emociones, sus sentimientos en una manera pues mejor, y va a poder apoyar a quien en este caso sea su hijo o su hija. Entonces, lo primero sería informarse, ¿sí? Antes que hacer cualquier otra actividad, buscar información certera, científica, comprobada, porque luego si va y se informa con personas que tienen el juicio sesgado de alguna manera, pues va a salir y va a resultar prácticamente lo mismo. Lo importante, yo creo aquí, y lo fundamental es buscar información científica, comprobada y que sea verídica, ¿verdad? Eso es lo que recomiendo. Y mucho respeto al hijo, ¿verdad? Claro que sí. Porque no es una cuestión de que él ande buscando,
si no se encuentra con ellos en el momento dado, hasta para el chico mismo, la chica misma, es una sorpresa y una inadecuación, ¿sí? Claro. En cierto momento comentábamos también durante nuestra formación como sexólogos y pensábamos en estos puntos de realmente se siente inadecuado el sujeto con su cuerpo, con lo que es, o se siente inadecuado en la sociedad que le exige estar y comportarse de cierta manera. Es decir, la inadecuación no es con su propio cuerpo. La persona transexual, transgénero o quien se traviste sabe perfectamente lo que es y lo que le gusta en la mayoría de los casos. Habrá excepciones, ¿no? Sin embargo, se sienten inadecuados en una sociedad que no le comprende, ¿sí? Que no le entiende y que no le acepta. Y además de no aceptarlo, lo rechaza. Entonces, muchas veces la inadecuación es hacia la sociedad y el entorno en donde se encuentra inmerso este sujeto, ¿verdad? Somos represivos como sociedad, ¿verdad? Así es, y entonces esta situación, qué bueno que existan estos espacios en donde podamos esclarecer un poco más el panorama, ¿verdad? Que haya libertad en ellos de expresión a partir de la comprensión de los papás, ¿verdad? Claro que sí, de la familia y de los mismos profesionales, ¿no? Que nos dedicamos a esto. Cabe mencionar también que como profesionales de la salud mental debemos de tener en cuenta también los aspectos psicopatológicos que también pueden incidir mucho entre los conflictos que puede tener internos una persona. Tenemos que ser muy precisos, muy cautelosos al atender a un paciente, al dar recomendaciones, al hacer este tipo de programas, de dar información y no dejar de lado como profesionales la psicopatología, es decir, enfermedades, trastornos mentales que tenemos que revisar también, estructuras de personalidad y poder diferenciar, ¿verdad? Claro. También hacer un trabajo integral. Bien. Para seguir con lo de transexual y transgénero, Roberto, ¿cuáles son los que se operan? Los transexuales. Ellos tienen una disociación entre su cuerpo y su género. O sea, se sienten formalmente raros con su cuerpo y ellos quieren ser, si son hombres, se sienten mujer, son mujeres, se perciben como mujer y el cuerpo no da, es como verte al espejo, dicen no soy yo. Así es. Y esos tienden a hacerse cirugía. De hecho, tratamientos, ¿no? Empieza el tratamiento hormonal, empiezan las cuestiones quirúrgicas, pero fíjate que es bien interesante, ahorita que mencionaban esto de la crianza, alguien nos preguntó, oye, ¿y no será influencia de los papás? A lo mejor hay papás que querían una niña y tuvieron un niño, entonces le empiezan a decir cosas. Generalmente no, o sea, tienen como ya muy identificados ellos sus orientaciones, sus inclinaciones y sus identidades. Y el asunto es que, por ejemplo, cuando platicas con un transexual, desde que estás platicando, a ti también te hace ruido y dices, sí, yo estoy platicando con una mujer. Volteas y lo ves y es un hombre, ¿no? Pero en su discurso, en su forma de hablar, en sus emociones. Gustos y preferencias. ¿Verdad? Es una mujer, ¿no? Igual pasa con los transexuales varones, ¿no? Estás hablando con ella, biológicamente, y cuando lo escuchas, te das cuenta que es un hombre. Simplemente no concuerda su cuerpo con todo lo que hay adentro, sus pensamientos, emociones, sentimientos. Cosa que no sucede con los transgéneros. Los transgéneros con los que están peleados es con su forma de comportarse hacia lo social. Ellos no tienen rechazo por su cuerpo. Okay. No hay bronca. Yo puedo seguir siendo hombre, puedo mantener mi pene, es más, puedo tener relaciones heterosexuales, pero quiero vestirme de mujer. Que hay que diferenciarlos del transvesti. El transvesti generalmente lo hace con un fin. El transvesti tiene dos finalidades. Una es integración y diversión, erotismo, llámese así. Y la otra, estas funciones de expresión. Por ejemplo, en muchas parejas de Durango, heterosexuales, formalmente casados y todo, de repente les gusta intercambiar roles. A la mujer se va a vestir de policía y el hombre se va a vestir de enfermera. Ese juego erótico les excita mucho en la alcoba. Y en la alcoba se expresan muy bien eróticamente en eso. Eso no significa que sean transvestis ni que sean transgéneros. Significa que tienen un juego erótico en la alcoba. Los transgéneros, ellos sí buscan ser vistos y comportarse diferente en la sociedad. Entonces, a un transgénero tú lo vas a ver caminando por la plaza, con tacones, vestido, a lo mejor con bigote y con pelo largo. Entonces, pues es que no le entiendo qué es esto. Pues es un transgénero.
Generalmente los transgéneros ni siquiera se operan ni modifican nada. Es un cuerpo de hombre vestido de mujer. Entonces, puntualizar un poquito, Roberto, la situación del transgénero. Y hablabas hace un momento también de los roles de género que se ejercen y que tenemos dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, el transgénero busca, ¿no?, como el cambio de rol, pero no necesariamente del fenotipo. Se quiere comportar en la sociedad como, en este caso, digamos, si fenotípicamente es un hombre, pues se quiere comportar como mujer, pero sin cambiarse, sin hacerse... Claro, sin hacerse una reasignación quirúrgica de sexo, ¿verdad? Y hacer la diferencia con el transvesti también, porque el travestismo puede ser como esta transformación, por llamarla de alguna manera, pasajera o eventual con las finalidades que mencionaba aquí Roberto, a diferencia del transgénero, que es una transformación permanente de su vestir, es decir, de su rol que tiene en la sociedad, pero no de su fenotipo. Yo creo que ahí nos puede quedar un poco claro. El transvesti es una transición temporal, por diversión, por alguna situación de integración, por causarse placer erótico a él, ella y su pareja, no sé. Y sin embargo, el transgénero busca un cambio de rol permanente. Un rol estereotipado, como lo mencionaba Roberto, porque esto es, pues, meramente ideología de la sociedad, ¿no? O sea, que nos implanta. Así rápidamente, para despedirnos, ¿se pueden hacer este tipo de cirugías en los transexuales aquí en México? Sí. ¿Ya hay lugares donde? De hecho, fíjate que en México tiene una gran historia de cirujanos. El primer caso en Austria de cambio de sexo, de reasignación sexual, fue en 1934. Y en México llegó la primera cirugía más o menos en los años, entre los 40 y 50. Y los cirujanos mexicanos son muy buenos. Ellos son reconocidos mundialmente en las reasignaciones sexuales. Ok. Estimado público televidente, como siempre, pues el tiempo nos gana. Y bueno, sí, hemos estado puntualizando, vea usted qué interesante todos estos detalles. Si a usted le toca por ahí dentro en la familia, sabe dónde acudir con los expertos y primeramente, como dijo el licenciado Iván, pues informarse sobre todos estos conceptos. Bueno, nada más me resta pues agradecerles muchísimo, muchachos, de que hayan estado por aquí hablando sobre estos temas tan difíciles y controversiales. Y a ustedes, público televidente, muchísimas gracias por su preferencia, su atención. Ojalá que esto haya sido de su completo agrado. Muchísimas gracias y ceda el paso al peatón. Hasta la próxima.